Hola traders, buenos días, Sergio de Inversiones en el Mundo. El hombre salchicha, buenos días. Bueno, si me escuchan, si me ven. Sí, todo ok, todo perfecto. Bueno, me alegro muchísimo. Hoy un día más de misa. Hoy lo que todos, lo que todos me habían pedido, lo que todos me habían pedido. 46 me gusta, 140 espectadores. Bueno, me voy a tomar un mate. Buenos días, roedores del mercado. Sí, Valeria, está en la descripción está el análisis semanal que hacemos con Ariel. Son videos para los suscriptores. Empecemos. Está en la descripción el video completo si lo quieren ver. Eso fue el viernes pasado. Este viernes vamos a hacer otro. El que depositó dólar. Bueno, basta, chicos. Me dicen los que me ven por primera vez de dónde son, si son fuera de Argentina, me dicen, porque ya basta de Argentina. Basta. Basta. Nosotros invertimos en dólares, en mercado donde se mueven millones y millones y millones de dólares. Estamos jugando en las grandes ligas. Valeria Entre Ríos, buenos días. Che, ¿qué pasa que hay movimiento? Tenemos, Sergio, te sigo hace unos meses en Telegram, recién hoy mi primera misa. Bueno, bienvenido. Hoy te bautizamos a Rubio Bustillo. Otra vez la Fed. Otra vez la Fed hasta las 11. Otra vez. Voy a tener que quedarme hasta las 11. Wow. Vamos a ir rapidito. También es mi primera misa. Bienvenida, Valeria, bautizada. Mi primera misa. Bueno, vamos a ver rapidito la Turi Estrategia. Primero, van a la descripción, se hacen una cuenta demo en London. No hace falta poner plata. Después si quieren todo lo adicional, entrar en el grupo premium, todo eso, lean toda la descripción. Pero primero se dan una cuenta demo para practicar. Van a ver esta pantalla. Muchos se van a encontrar con el color español, ya me olvidé, cambiar. Se van a encontrar con esto. ¡Bah! Se van a dar de alta y dicen, bueno, vienen acá al menú, cambian el color del tema, primero. Segundo, van al diseño y sacan el menú izquierdo. Después, la Turi Estrategia funciona en cualquier time frame. Cualquier time frame. A ver, sí, bueno, si operan en otro broker, buenísimo, pero el tema es que tenga trabajo con gráficos. Bien, yo acá estoy viendo los gráficos. Bien, entonces lo primero que tenemos que decirles para la Turi Estrategia modificada, la 2.0, es, vamos a escribir texto, a ver acá, y tomen nota, EMA de 8, EMA 21, EMA de 200, son las tres medias exponenciales que yo uso. ¿Estamos de acuerdo? Esperaba esté vivo, amigo. Bueno, acá lo tienen. Bien, después, antes usábamos el Parabolic SAR, pero como daba fallos entre lo que yo veía y lo que ustedes veían, y no sé por cuál es el motivo, y no me importa, pero encontré algo muy parecido y que funciona mejor, que es el Super
Tren. Si escribo bien va a ser mejor. Super tren. Pero con el multiplicador 2. Después, ¿no usas media de 50? No. Lo uso en un time frame de 2 minutos. Pero pueden usarlo en 5, en 10, en 15. Va a depender de lo que ustedes tengan tiempo en tradear. Si ustedes quieren hacer intradía diario, perdón, sí. El time frame lo ponen en 4 horas. No importa el time frame. Sí, el demo es igual. Bien. ¿Qué más me falta? Super Trend, Time Frame 2. Bueno, volumen del tick. Volumen del tick. Hasta ahora. Todo eso son las herramientas. Muy bien. Puntos. Pivotes. Un day. Hasta ahora. No nos falta nada. Tenemos todo. Tenemos todo. ¿Qué tenemos? Todo. Bueno, saquen print screen de esto, saquen una foto o rebobinen el video. Todo esto es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo se ponen las medias exponenciales? ¿Cómo se ponen el super trend? Claro, tenemos todo lo que quieren las guachas. Bien. ¿Cómo se pone todo esto? Bien. Vamos a borrar esto. ¿Tomaron nota? ¿Anotaron en la agenda? ¿Podría mostrar lo del super trend multiplicador? Sí, ahora muestro todo. ¿Tomaron nota de esto? Eso es lo más importante. 224 y solamente 85 me gusta. Bueno, me voy a tomar un mate mientras ponen me gusta. Listo, captura de pantalla. Tomé nota. Perfecto. Perfecto. Profe, ¿no me borra el pizarrón? Bien, borramos todo. Salimos de esto y empezamos. Clic derecho. Indicadores. Trend. Exponential Moving Average. Canciones en inglés con un inglés de mierda. Bien. Empezamos con la de 8. Le ponemos el colorcito que les guste. Qué sé yo, a mí me gusta amarillo. Y si le quieren poner más grosor, le ponen más grosor. Ok. Ya tenemos las de 8. Clic derecho. Opciones de visualización. Perdón. Indicadores. Trend. Exponencial. Tenemos la de 21. La ponemos en azul, qué sé yo, rojo, la que ustedes le quieran poner. Ok. Ponemos la de 200. Indicadores. Trend. Moving Average. Ponemos la de 200. Yo le pongo un celestito, pero la pongo finita. Ahí, para que no me ensucie tanto el gráfico. Entonces ya ahí estamos viendo que cruzó la EMA de 200. Hoy posiblemente tengamos una tendencia bajista. Bien, ahora, opciones de visualización. Volumen del tick, miren que abajo desapareció el volumen. ¡Qué maravilla! Apareció el volumen. Bien. Clic derecho, indicadores. Super trend. Y acá me detengo. Buen día. Ayer Canadá pedía profesionales de informática para trabajar allá. ¿Sabés qué? A mí, mientras toman nota de esto, a mí hace 2 años en Nueva Zelanda, me llamaron, me daban casa, me daban todo, muy buen sueldo, todo, me daban la visa, me daban todo. Pero la verdad que no, me quedo en mi país. De todos sacamos pivotes, Sergio. Bien.
Super tren. Multiplicador. Pueden usarlo con 3. Pueden usarlo con 3 si quieren. Pruébenlo, hagan backtesting. Yo le pongo 2 al multiplicador. Y lo pongo en periodo. Este es el super tren. Lo dejamos. Super tren, y están las pelotitas. Bueno, a mí me gustan las pelotitas más gruesas, así ustedes la pueden ver. ¿Ah? Pero bueno, no importa. El NMT4, el super tren. ¿Está? Sí, está. Y si no lo buscas, MT4 en internet y te lo descargas. Para MT4 hay un montón de indicadores en internet gratuitos que lo pueden descargar. El MetaTrader 4 tiene un montón de cosas que por ahí acá no tenemos, el ATR y qué sé yo, pero yo no lo uso para mi estrategia. Bien. Esperen. Y acá, esta es la Turi estrategia para scalping, day trading, swing trading. La que yo pasé para TradingView es para largo plazo, con Concord y en time frame de un día. Son 2 Turi estrategias. Bien, esta es la que muestro todos los días y la que opero todos los días. Me faltan los pivot point, indicadores. ¡Epa! Esa. Pivot point. Los pivot point lo voy a poner en diario. ¿Estamos de acuerdo? Puedo ponerlo en hora, puedo ponerlo en semana. Yo lo pongo en día. Vuelvo a repetir, tanto el super tren como el pivot point, váyanle tocando a su estrategia, digamos, a ver qué mejor se acomoda. Entonces, le das OK. Y ahí, si minimizamos, el punto pivot está en 1488. Quiere decir que el punto de rebote y está en una resistencia R1, resistencia 1. Así que si quiebra el punto pivot hacia abajo, veremos un short. Y el famoso ACB. Siempre estamos buscando impulso, retroceso. Hace la B de la victoria. ¿La ven acá? ¿Cómo la hizo? Ayer a las 11 hizo ¡pum! Un short, un long. Aunque yo recorto las ganancias, hago scalping, voy tomando. Ya después eso va en uno. Uno puede bancarse acá y decir, bueno, hago un swing trading. Arrancó el mercado, vamos a maximizar. Obviamente, lo que yo siempre digo, que eso se mantiene en la Turi estrategia. Gracias por suscribirse. Buenos días. Rebobinen si recién están desayunando. Acá, ustedes abrió el mercado, cruzó las 3 medias móviles o las EMAs exponenciales, ¡pum! Short. ¿Cuándo salen de ese short si hacen swing trading? Cuando cambia las pelotitas del parabolic SAR. Cuando cambia las pelotitas del parabolic SAR. Digamos, las pelotitas de arriba es una tendencia bajista, la pelotita verde abajo es una tendencia alcista. Y ahí hace, frente a un impulso con demasiado volumen hacia la baja, hace la B de la victoria. Hace un retroceso de Fibonacci también. Así que esta es la Turi estrategia con el ACB. No pierdan porque le va a agarrar una ACB en serio. Bien. Y después, lo que explico todos los días, esperar la primera vela de arranque del mercado, esperar la tendencia, marcar soportes, resistencia, que eso ya lo ven con el entrenamiento que hago todos los días. Si se quedan 15 minutos más, lo vemos. ¡Pongan me gusta! Sí. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Bueno, esto ustedes pueden poner plantilla, guardar plantilla para que después esta plantilla se traslade para todos los 7000 instrumentos
los 7000 instrumentos que tiene London, que pueden comprar acciones, shortear el Merval. No me quedó claro lo del punto pivot. Lo del punto pivot lo voy a explicar. ¡Ah! TraderX, buenos días. Buenos días. ¿Podés repetir dónde entrarías? Bueno, ahora lo vamos a ver, Valeria. Yo te recomendaría, Valeria, que si es la primera vez, hagas el curso de Independencia Financiera que está en nuestro canal, que busques Turi Estrategia. Clic derecho. Bien. Guardar plantilla y listo. Como yo no me interesa guardar esta plantilla, yo lo que voy a hacer es, la puedo guardar y si no, pongo la mía, la Sergio. Y listo. Con los puntitos más gruesos. Me olvidé de poner los puntitos más gruesos. Bien. Acá estamos en el RAS 2K. Pueden tradear el S&P 500. Pueden tradear el US Tech, que es el Nasdaq. Pueden tradear el ticker que a ustedes más les guste. Pueden tradear acciones. Pueden tradear lo que quieran. Tiré una estrategia para ir a largo, porfa. Ya la expliqué. Es la Turi Estrategia de largo plazo. Está el indicador que si vas a nuestros videos te bajás el indicador de TradingView. Miren acá, qué sé yo, vamos a ir a Apple. La estrategia de Apple lo tienen en un día, se bajan el indicador que está en los videos anteriores, se lo descargan, lo instalan en TradingView, el pelotita azul, compra, pum. Pelotita roja, si yo estoy comprado acá, en Apple, en esta fecha, cuando ya me marcó la puntita azul hubiese vendido. Pero si yo la estaba mirando y ya veía un retroceso, yo ya ajustaba el stop loss en compra. Pero miren todo lo que hubiese ganado. Ponemos la reglita acá. Ponemos la reglita, vamos a salir, no en el punto máximo, sino vamos a salir acá. Si hubiesen ganado un 77%, más o menos. Más o menos. Ahora, si ustedes ven, ¿hay señales falsas? Sí, obviamente que hay señales falsas. Ningún indicador es perfecto. Las señales falsas es cuando lateraliza. Entonces, lo que tienen que ver ahí es el Concord, que haya volumen. Por ejemplo, acá dio una señal con una pelotita roja y después una pelotita azul. Entonces, esta es una señal falsa. Pero, ¿por qué? También tenemos que marcar soporte y resistencia. Tenemos que ver que las velas sean grandes y que haya volumen. Porque si no, entrar acá no sirve. Ahora, la segunda pelotita arrancó y la vela está por debajo de la línea, por arriba de la línea azul. ¡Pum! Arriba. Esta es la estrategia de largo plazo. ¿Buscan Turi Estrategia? Miren los videos. El que esté por ahí, si puede compartir puede compartir el video donde se pueden descargar la Turi Estrategia. Ya la descargué, no la pude instalar. Bueno, sumate al Vivo IM, al grupo Vivo IM. ¿Quién es este? ¿Qué pasó? Bien, ¿alguna duda sobre esto? Algo que les... Ahí está, qué grande Gustavo. Neri, me interesa lo de Canadá. Bueno, después se hablan por el grupo. Esta estrategia es de largo plazo, es para acciones. La otra es para scalping, swing trading o lo que quieran. Son las dos estrategias que yo uso y que ustedes le pueden mejorar. Le pueden poner un RSI, le pueden poner un MACD, le pueden poner lo que quieran o pueden modificar. A ver, después se manejan ustedes y hagan backtesting.
Buen día, felicitas. Giovanna. Me haces cagar de risa todas las mañanas, sos un genio. Gracias, mis damas. Este es un canal que quiero damas, que son las mejores traders del mundo. Y hoy está lleno de damas, porque en el resto de canales son todos machistas. A largo plazo todo ok. Lo de intraday al SG tengo que ver los videos. Quédate un rato más y me vas a ver tradeando. Buen día, ¿tenés segal todavía? Sí, la tengo. Volumen del TIC. En breve, explicaciones, estaría genial. ¡Claro! ¿Tenés posiciones swing en acciones? Sí, señor. Soy chuchamullero. Ay, Dios. ¿Por qué? Me dicen, en Galicia hay que recomprar en 5. Bueno, me avisan cuando está en 5 y recompro. Hola, gente. Tenemos gente de todo el lado del mundo, así que hablemos de USA. ¿Cuántos dólares sacás promedio por día? Lo que dé. Va a depender de la plata que inviertas, ¿no? Si invertís 100 dólares, que saques 2, 3 dólares, está bárbaro. Si invertís 1000, 20 dólares le podés hacer. Depende de lo que, digamos, manejes bien la ansiedad. Bien. The Big Move. Ya son y 20. ¿Quedó claro? Bien. Nike reportó ganancias. ¿No son Reebok o son Nike? Perfecto. ¿Quién estaba en Nike? Salí. Guis, el productor de alimentos. Vamos a hacer una mirada rápida. Johnson & Johnson, la vacuna candidata. ¡Epa! Johnson & Johnson me gusta, ¿eh? Convierte en la cuarta empresa respaldada por el programa Operation Warp Speed. Alcanzar después de Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Sigan esas 4. Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer y AstraZeneca no es para largo plazo, es para un corto, mediano, porque están con la vacuna. Cuando salgan y la primera que saque la vacuna y dé resultado, ¡boom! KKR, la firma privada del acuerdo de comprar contacto de vendedor de lentes. KBC, Shop. Reveló la violación de datos, según dijo, afectó a menos de 200 comerciantes que utilizan la plataforma electrónica. Shopify dijo que la violación fue un intento de 2 trabajadores ahora despedidos. Vamos, yo también digo eso. Sí, se robaron toda la base de datos, pero bueno, fueron 2 tipos que estaban acá y bueno. Eso me hace acordar una historia que bueno, otro día se las cuento. El nono con sus historias. Tesla, la acción nombrada por Freshman bajista. Walmart, contratar a más de 20.000 durante temporada navideña para sus centros de cumplimiento de comercio electrónico, anticipando que un aumento significativo. Walmart, muchachos, Walmart, me gusta. ¿La tenemos? No. Pero para este viernes pueden votar. Me gusta Walmart. Ariel, si me estás escuchando, la vamos a analizar este viernes, ¿eh? Walmart. Aunque esté en 0.19 y está bajista. Gracias por suscribirse. Yo le vengo dando siempre. Está terrible. Uy, se unió. Están todos los... Está TraderX. Está Marquitos, buenos días. Soy nuevo, pregunto, de no saber. LSG opera CFD, no usás level 1, level 2, volumen. Podés indicar swing de acciones, costo LSG. Gracias por la info, saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias. Ahora, Silvio, te explico todo cuando estamos tradeando. ¿Alguna acción que ustedes quieran ver así rapidito? Porque ya arranca el mercado. 22, tenemos 8 minutos. Señores, a comprar. Walmart se fueron muchos los institucionales, sí, pero Walmart es una acción defensiva, es comida. Es comida. Es Morphy. ISRG.
ISRG. Para los que hacen largo plazo, chicos, miren el video de análisis semanal. Se suman al Telegram privado, donde ahí ustedes eligen qué acciones ISRG. Esta es, Gustavo, ISRG. ISRG. ¿Podrás verla? Está cayendo como loca. Yo esperaría acá un rebotín. Por ahora, miren, el Natura Estrategia está por dar la pelotita roja en cualquier momento. Pero frente a una caída y encima salida de institucionales. Hoy empieza verde. Si le hiciste fundamental, y si no, me la anotás después en el grupo que vos estás, en el grupo de Coso. Ahí. Vi envidia. Tengo mucha. Me tienen envidia. Vale, no, vale, ¿qué es vale? ¿Qué es vale? Pero anótamela. Feliz cumpleaños, Sergio, jaja. Gracias. Minera. Mira vos. Envidia, 0.79. ¡Pum! Yo quiero, antes de esto, quiero ver el SPX. ¿Cómo está? Y 24, faltan 6 minutos. Cayendo como trompada. Pelotita roja. Aunque tiene un premercado de un 1%, vamos a ver qué pasa. United Software. A ver. No me gustan las IPO, perdón. Veo tanto ICO. Paren de pedir acciones, che. Vayan al canal de Marco que este las analiza todo. 80 losados. Así. Generalmente yo no me meto porque no tiene historia, no tiene balance, no tiene fundamental, qué sé yo. Ahora, si vos ves que esta empresa tiene buenos proyectos y es tan buena, y bueno, ya es ICO, caballito, no. ICO son las nuevas criptomonedas que salen. Sergio, Walmart tiene apenas 30. Sí, pero eso no importa. Es una empresa de comida, tiene buenos institucionales. La gente, digamos, no importa tanto eso. Analizar Pancho Dotto. ¡Ja! Cualquiera. Bueno, ¿tradeamos o analizamos? ¿Qué quieren? ¿Para cuándo hacemos la Turi Token? Bueno, busco programadores para hacer el token y lo hacemos. Porque ahora, las Patacoin. Yo soy programador. Bueno, empezá, hombre salchicha, a estudiar cómo crear token en la blockchain. No tengo tiempo de programar. ¿Hoy es tu cumple? No. 2 de diciembre. No puedo descargar la Turi Estrategia. Bueno, se la pasan después, súmense en este grupo. Súmense a este grupo y vamos a cerrar todo. Pimba. Miren el curso, miren el video semanal que está en la descripción, lean la descripción. Ya estoy aburrido de decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Esta es nuestra cartera que se recomendó, en realidad que analizamos con Ariel el viernes pasado. Para llevar un control de esta cartera, la tenemos acá en eToro.
vamos a marcar. Tenemos un pivot por ahí. Línea de tendencia. Ahí quiso romper la media de 200, no pudo. Tenemos un soporte. Y ahí. Vamos a ver qué hace hoy. ¿Qué hice? Toqué cualquier botón, perdón. Quise borrar esto. Pim, 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 pim. A las 11 habla el verdadero hijo del Suta. Qué grande, Neri. Bueno, vamos a tener que esperar hasta las 11. 358. Sí, ya vamos a armar el pumpeo y el dampeo. Tranquilos, tranquilos, vayan tranquilos, no se diversifiquen tanto, entrenen esto. Quiero pumpeo, quiero pum, 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 pum. Bien, vamos a subir un poquitito la música. Soy feliz con mis $10 de LSG casi a diario. Las cripto ni me di cuenta que necesitan un poco más de experiencia. Se viene el short hoy. Hola, profe. Hola, José. 10.30. Primera vela. Ya marcamos el soporte, la resistencia. El super tren está bajista. Vamos a ver qué pasa. VIX. No pusimos el VIX. Es punto trading view. Felicitaciones. Felicitaciones a los hijos del Suta. Primera vela. Con volumen. Falta la música chill o soy yo el que no la escucha. Sí, el VIX está descendiendo, entonces es probable que tengamos... ya lo estamos teniendo. Vamos a ver si rompe la segunda vela y tenemos una corriente alcista. Después hágame acordar en un rato cómo va en el tema de las acciones. Tenemos Grupo Financiero Banco Galicia, tenemos ExxonMobil, tenemos, qué sé yo, AT&T, vendía. Muy poca diferencia ahí. Tocó la 200 y rebotó. Yo quiero esta resistencia de 1498. Vamos a esperar que faltan 21 segundos para la segunda vela. El que no entiende algo pregunta. Pongan me gusta. Así viene más gente. Dejen de ver el Twitter, Netflix, los noticieros que dicen toda la muerte. Vamos a ver porque está dudoso, Está subiendo el VIX. Gracias por suscribirse. ¿Cuándo inicia el mercado? ¿Qué vela recomendás operar? Y va a depender la primera y la segunda es la decisión. Yo lo que estoy viendo es que esto, con dos pelotitas, vamos a ver dónde está el pivot. Puede llegar a la resistencia 1, Puede llegar. Vamos a ver. Puede llegar, pero miren cómo la bajaron, Estoy esperando la confirmación de la corriente alcista y ahí está. ¡Pum!
¿Cómo se llama la canción? A ver. Ah, no me dice. A ver. Título desconocido. ¡Entro en compra! No sé, eso es música que se descarga de YouTube que no tiene copyright. Y después no te reclaman. Miren el velón alcista que dejó esto. Hoy era compra, ¿eh? Vamos a ver si era compra realmente. Sergio, ¿cómo retiro de Toro? No, unite a los... Andá a inversiones en el mundo.com, grupos de Telegram. Sumate a esos grupos y ahí te dicen todo. Hay un grupo que se llama Broker, Fondeos. 2000 miembros que la tienen Claribel Medina. A las 11 noticias importantes. Ah, la canción del Susta. Perdón. 385, vamos. Prendan los celulares, prendan todas las computadoras, pongan play, así llegamos a los 400. No hagan eso. Bobby, buen día, Bobby Axel. ¿Qué hacemos hoy? ¿Shorteamos o no shorteamos? Qué mal que entré, ¿eh? Todo parecía tendencia alcista. Igual seguimos con el super tren, pelotitas abajo, tendencia alcista. Tradeando en vivo, único medio, en cuenta real. Pueden ver que dice cuenta real acá arriba. Nada de versos. Comprá en corto. ¡Ja! La traducción esa. ¿Por qué hay tanto sprint? ¿Por qué tengo maximizado? No hay tanto sprint. Se fue la volatilidad a la mierda. Está subiendo el VIX. Va, poquito. No quiere subir, ¿eh? Ese precio no le gusta. Dale, subí que te cierro. Ahí va el velón. Listo, muchachos. Operación en B. Trailing stop. No. Y dejamos flotar las ganancias. Dejamos flotar las ganancias. Seamos rentables, hijos míos. Y nos vamos a Miami. Primera operación.
Vamos a esperar a ver qué pasa. No la puedo poner completa porque después me quiere cobrar. Trading roedor, único medio. ¡Claro! Estamos haciendo plata para hacer más margen. Para dentro de unos días o meses. Vamos a entrar, jaja, me gustó la de roedores del mercado. Pero sí, empecemos con poca guita, no quebremos cuenta. O practiquen en demo. A mí lo que no me gusta es que las últimas 3 velas está dejando una mecha de cola terrible. A ver. Tengo NTT perdiendo, Galicia 27, Exxon 35. Bueno. Pero tengo, miren, por tenerla desde el 2 de septiembre, 18 centavos me está cobrando. Uy, me estoy fundiendo. Me estoy fundiendo. ¿Cuánto que cobra? Otra compra. No me gusta. Vamos a dejar el trailing stop más abajo. La van a bajar de un ondazo, sí, en cualquier momento. ¿Aprenden algo con todo esto que hago yo? Porque por ahí yo tradeo, hago 20 centavos de dólar, 30. ¿Se aprende algo con esto? ¿Les gustaría cambiar algo de todos estos vivos? No sé, ustedes comenten. Porque a mí, a ver, más allá de que a mí yo lo hago porque me gusta y me divierte. Por otro lado veo ahí 300, casi 400 personas. Así que se ve que gusta, pero bueno, qué sé yo, por ahí. Entendí el método ratonero. A ver, con todo el respeto, digo, roedores del mercado, para ganar scalping, a ver, si ustedes tienen una cuenta más grande, que ya lo vamos a empezar a hacer más adelante, cuando yo me saque los muertitos de ahí abajo, vamos a hacer trading con unas monedas más, pero vamos a ir de a poco. Se viene la B, parece. Bueno, ahora ACB, el sistema ACB. Es que Facu, me tenés que ver rápido porque yo tomo decisiones así. El scalping es así. No miro, yo miro la vela, ¡pum! Tomo decisiones. Buen día, Martín Bordón. El método sería el mismo, solo teniendo más ganancia.
Claro, porque en vez de, digamos, hacer el 0,0 un lote, le pones 0,02 lotes y en vez de hacer 50 centavos le haces $5. Es aumentar. Sí, Rafael, pero hay mucha gente que recién está empezando. Y si yo muestro, yo ya lo hice eso, si ven los videos, en diciembre, enero y febrero estaba tradeando con $7.000. Y después todos se hacían mierda porque querían ganar lo mismo que yo. Había días de $200, había días de $100 y hubo un día $615 en un día. Y me agarraba ese de a mí. Ah, miren los videos. Ya tengo un Peugeot 405. Vamos, pongan me gusta, bienvenidos, buen día. ¿De dónde son? Los que me están viendo. Quiero que me hablen. Quiero que me escriban. En esa época no estaba en tu canal. Bueno, Rafael, vamos a llegar a la época donde vamos a tradear mucha guita. Vamos a llegar, pero primero hay que pasar por este entrenamiento, que puede durar meses o años, pero quiero que ustedes en cuenta demo la practiquen. Que después, estando en el SUTA, que es el grupo privado, desde Puerto Rico, desde Colombia, porque no quieran entrar al mercado queriendo ser millonarios, queriendo ser Bobby Axelrod. No. ¿Qué fumás? Tabaco. Qué grande, Camilo Hernández. Bienvenido. María, Luján. Desde Tampa, USA. ¿Cómo está USA, Tampa? ¿Están todos con barbijo? Contanos un poco, así sabemos qué pasa. Era millonario antes de estar acá. No quiero que fundan cuenta. El trading roedor sirve para un entrenamiento. Y esto es lo que hago todos los días. Entrenar yo, pues yo también estoy entrenando, pero no la estrategia, sino entrenando que haga bien las cosas en vivo. ¿Qué me recomiendan para estudiar? El curso. Vas a lista de reproducción, curso de independencia financiera en nuestro canal. Arranca por eso. Tenés 12 capítulos gratis. Las medias son de 50 y 200. No. Rebobiná, Martín Bordón. Rebobiná, andate hasta el principio. Expliqué todo. Todo. Revelo mi secreto en vivo. Me desnudo ante ustedes. En la estrategia, ¿no? No lo tomen literal. ¿Qué declaración es esa? Sí, 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 sí. Ustedes siempre que están empezando pongan el stop loss. No hagan lo que hago yo. ¿Ah? Yo vengo hace 8 años con esto.
y después le van a tomar la mano. Yo el stop loss, como estoy mirando la pantalla y no la dejo correr, no hago un swing trading como mi cuenta real, que le pongo stop loss, trade perfecto y la dejo correr. Esto como la estoy mirando y estoy en vivo, el stop loss no lo manejo mucho, ustedes sí manéjenlo. ¿Por qué? Ahí se viene la B. ACB, ACB. Porque yo hago recargas. Porque administro bien el lotaje. Trato de administrar. Estoy con una cuenta de $1.300. Pero hago ceros en un lote, poquito, operaciones de muy poquito dinero. Cosa de no reventar la cuenta. Y si me va mal, me va mal. La cuestión es ser rentable. Línea de tendencia. Yo esta... Ahí está bajando. A esta la cierro, ¿eh? ¡Ah! Está lateral, ¿eh? Segunda operación. Está muy lateral, faltan 10 minutos para que hable Powell. Yo la cierro en ganancia. Ayer quedó una operación historial. Vamos a ver un poco esto. Semana actual. Últimos 3 días. 5 dolarcitos verdes. Una sola operación roja en 42 centavos. Hoy ya le venimos ganando 30 centavos. No importa, pero yo quiero ver el PL de Vengado siempre verde. Siempre verde. Ustedes pueden meterle malotaje si quieren, meterle malotaje. Hagan lo que quieran, pero en demo, no hagan macanas. Posiciones. Bueno, el que sigue Galicia, ExxonMobil y AT&T me dicen cuándo recompramos. Mientras tanto las dejo ahí muertitas. Solamente es un testing que hice para ver, teniéndolas un mes o 2 meses estas acciones que son baratas, cuánto me cobra el broker. Es de testing. Nada más. Ni las analicé, ¿eh? No importa nada. Y está haciendo la B, ¿eh? Bien. ¿Qué es la B? La B de la victoria. Frente a un impulso. Línea de tendencia. Hace la B. Pimba. Miren qué bien que salí. Miren el mechón rojo que le metió, por Dios. Y otro está bien, indicador de mercado en Japón que está siempre compra 100%. Tocó R1, me parece que no. Hace la B, hace B. Todos se hacen los cancheros explicando, mi amigo Marchetti, lo amo, explicando el ABC. Yo creo mi propia... Bien, todavía no rompió el supertren bajista. Todavía está en un rango lateral. Tenemos ahí un soporte, todavía no lo quebró. ¿Podría haber tradeado este shortcito? Chiquitito sí, pero voy a esperar confirmación. Para los amigos que están del exterior de Argentina y que me ven por primera vez, ¿alguna duda sobre esto? Sí, lo vi, está muy bien hecho, ¿eh?
Explica muy bien el ABC. Hola querido, estaría muy bueno mostrar cómo planificás todo en la cuenta real. Y está acá. No entiendo a qué te... el VIX está subiendo. Volatilidad, volatilidad. Gestión de riesgos, yo ya lo expliqué en el video. Siempre un 2-1, siempre mirar bien, que expliqué en otro video, el lotaje. Si esta operación, por ejemplo, en 001, requiere un margen requerido de $3.75 y yo tengo, un ejemplo en la cuenta, $100, puedo hacer 3, 4, 5 operaciones, pero que me tienen que salir bien, porque si no, fundo la cuenta. Entonces, también hay que tener en cuenta que si una posición está al 50% de pérdida, el broker tiene un stop loss automático que te la va a cerrar porque no tenés margen. Entonces hay que primero manejar el margen. Digamos, tener un 80% de liquidez. Que es el ACB, es hacer la B de la victoria. Primer punto del supertren, bajista. Miren si lo hubiese tradeado, por hablar. Todo no se puede, chicos. Sergio, a mí me interesa más videos sobre comprar criptomonedas, bien para principiantes. Valeria, está el curso de criptomonedas. 5 capítulos, explico todo. Entrá. Sí, según los hijos del Suta, los del grupo Premium, que está en la descripción, cómo acceder al grupo Premium, te bonifican. Digamos, es como que ganás si tu posición la dejas en swing trading o mediano o corto plazo y tu posición es verde. Yo no lo probé todavía, pero lo vamos a probar. Te van pagando en vez de descontando. Eso es lo que me dijeron los hijos del Sulta. Eso no sé si hay algún sutero por ahí que lo pueda confirmar. Estaría bueno un video explicando la plataforma de Crypto. No la conozco. Pidan que nosotros después hacemos, pero que sean varios, porque yo siempre explico. Me dicen, che, estaría bueno que explique esta plataforma y después el video tiene 2 visualizaciones. Entonces, la verdad que hacemos un meet entre los dos y listo. De crypto.com. Yo ya la expliqué. Miren los videos, pero bueno, lo vamos a ver. ¿Podés ver los ADR? Sí, pueden tradear y shortear todos los ADR de esta plataforma. Paren de sufrir. ADR para los amigos de USA, de Colombia, son las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Jorge, mira, yo las operaciones que hago en swing, digamos, yo termino los vivos. Tengo otra cuenta, abro London, lo pongo en 4 horas y utilizo la misma estrategia. La Turi estrategia que uso en 2 minutos, 4 horas. Le pongo el precio de entrada, el stop loss y el take profit. Listo.
Es lo mismo que ahora estás viendo en 2 minutos, pero con un swing trading. Y lo que tiene de bueno acá es que, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Yo le digo, bueno, clic derecho. Y acá le puedo poner una operación con límite. O una venta con límite, con stop. Eso es lo que hago con un swing trading. Entonces, si el precio llega, o si la vela llega en este soporte, por ejemplo, en 1494, establezco una operación de venta o de compra. Si llega. Hay a veces que operaciones no me entran, pero esas las dejo. Es verdad que si invertimos $1 en BTC en el 2240, pero estamos todos muertos en 2240. Dejáselo a tus hijos. En Forex algunos pares te dan bonificación, swap positivo, por mantenerlos abiertos, Sergio. Encima si tenés operaciones abiertas te pagan el swap positivo. Vamos muchachos. Hay noticias, atenti, estamos transmitiendo desde USA, único medio. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué sé yo? Volatilidad, como ahora. Uy, se me fue la vela del VIX a la miércoles. Ah, no se olviden de reclamar los good dólares de hoy, Hay un video de Sergio muy bueno que explica cómo ser millonario post-mortem. Miren los videos. Tienen un canal lleno de videos. Y el que está apurado, igual. Tené paciencia, todavía no está. Es un proyecto que vos lo vas reclamando, después se va a hacer ICO, después va a cotizar. Tranquilos, tranquilos. Si lo único que tienen que hacer es entrar al celular y darle un clic. Así como les dije, querían ganar $50, van al link acá, se ganan $50 dándose de alta en decrypto.com. Esos $50 a los 6 meses lo pueden retirar. Bueno, 11. ¿Están viendo qué dice el muchacho este? Yo estoy viendo si hay volatilidad. A ver si nos deja alguna opereta más. Hizo la B, ACB completa. Y yo como un goma, hablando y respondiendo al chat, no la traeré. Miren qué lindo shortcito acá. ¡Pum! Es que Johnny Asia es un grosso para hacer negocio. Nico Chucho, gracias. Si me lo decís a mí, gracias. Te quiero, yo también te quiero. Tengan paciencia, es un broker regulado y está haciendo todo lo que, digamos, todo lo que puede según la regulación para poder fondear con cripto. Ya lo conté, voy a largo plazo, hace 7 años en la FAN, a largo plazo, acciones reales, sin comisiones, en eToro. Hago swing trading con una cuenta más grande y hago todos los días scalping en vivo. Pero como las otras operaciones no las miro, las dejo ahí correr, ya está. Lo que trato de enseñar con estos vivos es
La estrategia, ser rentable, la paciencia, lo que tratamos de ayudar con las mentorías en el grupo VIP, todo. Alma Marcela Gozo, saludos. No me hagan la del coso. Es bueno bajar un poco a los que te dicen ganar miles en poco tiempo. A ver, muchachos, esto es un entrenamiento como, no sé, un jugador de fútbol necesita todos los días 5 horas de entrenamiento. Un jugador de tenis, un qué sé yo, cualquier actividad necesita un entrenamiento. Y bueno, para mí esto es un entrenamiento. Porque además estoy entrenando, primero que me gusta. Me gusta salir en vivo, qué sé yo. Es un entrenamiento para mí. Porque entreno, contestar chat, salir en vivo, que el micrófono ande, que el sonido, que internet, que bueno, 1000 variables más el trading, más el mate. Y si encima ayudo, me encanta. Y después sacar un poco todo este tema, qué sé yo, hay mucha gente que se metió en los grupos nuestros de Telegram, que está en el grupo VIP, en el SUTA, y que metió así, tenía $1000 ahorro o $2000 de ahorro, y los metió así, le metió un lote completo y en 5 segundos fundió la cuenta. Y no quiero eso. No quiero eso. Al menos para mi filosofía de vida. Quiero que todos ganen plata. Que nos vayamos todos a Miami a festejar las ganancias. Porque yo les dije, con Natura y Estrategia se van a ir. Sí, a uno le pasó, perdió 1000 en un día. Claro. Silvio, las acciones que hago en swing trading a largo, qué costo, las mostré recién. Mirá, tengo estas 3, pero esta no es la cuenta real mía, ¿eh? Esta es la cuenta que hago para el scalping roedor. Entré en 3 acciones para probar y mostrarle a ustedes cuánto cobra por tener acciones roedoras. Acciones roedoras son las que valen menos de $50. Entonces entré a Grupo Financiero Banco Galicia el 2 de septiembre, estamos a 23, y por tener la posición en pérdida, que estoy perdiendo como un campeón, me cobra 0,18 centavos de dólar. Che, me estoy perdiendo el short, Esperen porque acá hay un soporte. Así que, nada, hermoso short le estás metiendo a las acciones esas. No, estoy en compra, que eso es lo peor. Pero es para demostrarle, es decir, no, si llego a tener una acción comprada más de un día, me cobra fortuna. Vamos, roedores del mercado, 359, se fueron a tradear el Merval. Chao. El Merval, para los que están de afuera, es la bolsa argentina. Bueno, si rompe esto, vamos a ver el VIX. ¿Volumen hay? No, está haciendo, si quiebre este soporte, ahí le entramos en short. Sí, me quedé hablando por todas las preguntas y no le entré acá en short. Hizo la B, no importa. ¿Cómo aparece el VIX en TradingView? VIX.
Diana, ¿qué tradeas en swing? Sí, a ver, estudio mucho los índices, entonces a veces hago operaciones en el S&P 500 o en el RAS, pero con más lotaje. Pero no me muevo de ahí, no soy el trader ese que tiene 18 pantallas y me vuelvo loco. No, a mí me gusta ver un grafiquito prolijo. No, esto yo, muchacho. Así, de guapo. Marcelo Music. Te lo van a decir los que están en el chat. A ver. Voten. Bull Market o LSG. Voten ustedes. Porque si te lo digo yo, van a decir, no, ¿por qué te quieres llevar? Vamos. Bull Market o LSG. Voten, voten, voten. Shortcito, stop loss en B. Abstención en cuenta, sí, podés, a ver, podés elegir, no, con Fury Casino, pará. BM es un choreo como todos los brokers. ¡Pum! Se cerró. ¿Cuánto se cerró esa operación? Órdenes. Historial de hoy. 0,42 centavos. ¡Vamos! Me parece que habilita otro short, ¿eh? Salí muy rápido. ¿Hay volumen? No te cebes, Sergito. Ay, me cebo y quiero recargas y quiero más adrenalina, pero bueno. Yo te voy a dar la opinión. LSG para hacer intradía está buenísimo. Ahora, si querés comprar CDR, estás en Argentina y querés comprarlo en pesos, y querés a largo plazo y toda esa historieta, bueno, sí, book market o invertir online, qué sé yo. No sé, pues no uso ninguno de los dos, así que no te puedo recomendar ninguno de los dos. Sergio, si tenés dólares y los meto en un FCI, si hay corralito. Bueno, 354. ¿Alguna consulta más? Me parece que está descendiendo el volumen. Ya hizo la B, ACB, ya está. Si la respetaron. Ah, sigue hablando Powell. ¿Cómo fondeamos y toro? Sumate a nuestro grupo de Telegram.
Entra a inversionesenelmundo.com, botón Telegram y listo. Más 370 en la estrategia ACB. Vamos, ustedes que le prestaron atención, yo por contestar el chat me perdí este short desde acá hasta acá, pero no importa. Hoy hice 2 operaciones y embolsé $10. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. El ejercicio hace bien a la salud. En este caso al bolsillo y a la cartera a la dama. Estamos comprando, señora. Dólares verdes, arbolito, dólares falsos. Acabo de ganar $3. Vamos, Brian. ¿Entendieron la teoría y estrategia? Bueno, ¿terminó de hablar este muchacho? Con el dólar estoy ganando. Poné al verdulero. ¡Ja! Colchones viejos, trapo de lana, señora. María, $40. Pará. Mañana te venís a tradear conmigo. Hago un meet y salís en vivo conmigo, María. Tienen que pensar, muchachos, y acá vamos a hacer las parroquiales. Tienen que pensar que no importa la cantidad de dólares que ganen, así sean centavos, sino el porcentaje que están ganando de la operación. Entonces, cuando ya ustedes se sienten confiados, porque hay un miedo entre la demo y pasarse a real, entonces, ese miedo lo tienen que cubrir ustedes, no yo, van a tomar ustedes la decisión. Ahora, cuando pasan ese miedo, no se vayan a hacer los Messi, decir, soy un campeón de trading, le meto 0,5 lotes, le gano $50 por día y soy un campeón. Al tercer cuarto día hacen mierda la cuenta. Entonces, vayan de a poquito, $1, $2, váyanse tomando confianza, acepten las pérdidas, no hagan como yo, pongan stop loss y listo. Pero si pierden $2, $3, no pierden 1000, 100. Psicología del trading, claro, es un poco lo que estamos charlando. Hacemos terapia en conjunto. Esto es un short más grande y yo le meto, y me copo. Short. Ustedes entran en compra. Es el tour indicador. Bueno, si usan Day Profit también. Guarda esas mechas. Mail de Olga. Tocó un soporte. El mail de Olga está en la descripción. ¿Tocó soporte? No. Todavía no tocó. Ah, tocó el soporte anterior, sí. Tenés razón. Pero está en el pivot.
¿Cómo pones eso del pivot? Lo expliqué Nico Chucho al principio. Agarrar una virome Vic, siempre hago los mismos chistes. Y rebobinar. ¿Con $1000 se puede hacer esto? Obvio, sabiendo. Por supuesto. Yo tengo 1300 y estoy empomándome que podría ser más guita si no estaría probando y testeando cuánto cobran por tener operaciones, pero cuando estén en verde algún día la cierro y listo. Yo les dejé en demo, ¿no? Para practicar como si fuese real. Es que hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Perdiendo en vivo. Bueno, muy largo todo esto. Si se quedan, quedó linda la pared. ¿Te gusta? Blanco. Fui a lo básico. Lo que pasa es que con $50 vas a estar medio apretado si te va mal en una o dos operaciones. Ese es el problema. Sí, el blanco, estoy en blanco. No boludez, pero toda suma. Ahí lo que puso Silvina en nuestra página web, entran al botón Telegram y están todos nuestros grupos de Telegram. Me parece que esto necesita una recarga. ¿Sergio se fue? No, estoy acá. No. Juan Martín. El swing trading lo hago en LSG. Entonces, uso la misma estrategia que le estoy mostrando ahora. La misma. Nada más que en vez de minuto 2, lo hago en 4 horas. ¿Se entiende? La Turi estrategia de TradingView es para acciones a largo plazo. Son dos cosas distintas. Y después tenemos las 6 acciones, que está el video con Ariel de Inverar, que analizamos las que eligen en el grupo de Telegram de los suscriptores. Y los viernes a la noche tienen acceso los suscriptores a ver ese video donde analizamos las 6 acciones, donde mantenemos la cartera y hacemos recomendaciones sobre la cartera, no recomendada, sino de lo que nosotros analizamos, tanto técnicamente, que lo hago yo, y Ariel fundamentalmente. Así que, ¿qué más quieren? Tenemos todo. Tengo todo lo que quieren aguachar, papas, cebolla y remolacha. Tengo todo lo que la vuelven loca, naranja, manzana y hasta mandioca. Traje morro. Este canal es puro humo. Bull no existe, jaja, esa botonera. Me encanta, me encanta. Mi amigo joven inversor. Ahora lo muestro. Quise suscribirme al grupo de YouTube y me redirigió a pagar 300 la suscripción. No. ¿Es así o me agarraron los piratas a estafas? No. Silvio, lean la descripción. Para el SUTA están los pasos acá abajo. Paso 1, te das de alto. Paso 2, depositas $50 o fondeas $50. Paso 3, le escribís a Street un WhatsApp para que te dé acceso a los 500 videos, cursos. Y después me escribís a mí
y me decís, con este mail me di de alta y yo te doy de alta en el SUTA. Lo otro es para acciones a largo plazo, es otro servicio. Ariel, si ya mandaste todos los datos, entra a este grupo, Vivo y pedí ahí el WhatsApp de Ricardo, de London. Te lo van a compartir los chicos, le mandás un WhatsApp y decís, che, flaco, apurame los trámites, que quiero tradear como un campeón. Quiero usar la Turi Estrategia. No digan que quieren participar del SUTA porque ellos no saben, ¿eh? Es broma lo del SUTA. Bueno, estamos en un rango lateral. ¿Terminó de hablar Powell? ACB, vos decís. Y bueno, recargamos. Marquito, recargamos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo sale el vivo de Team Fugaceta con Ariel dando la cara? Se los tienen que pedir ustedes a ellos en los canales de ellos. Le comentan en los videos, che, da la cara con Sergio Inversiones en el Mundo. Porque, a ver, más allá de que son amigues y todo bien, pero yo no puedo romper las pelotas toda la semana. Yo ya los invité, tradearon conmigo. Listo. Ahora, ¿ustedes quieren eso? Le mandan un comentario en los videos, un Telegram, un Instagram, qué sé yo. Y le dicen, Marquitos, vos también estás invitado, yo no quiero joder a nadie, pero cuando quieras vení a tradear conmigo. No, bueno, pero yo, qué sé yo. Este canal está abierto para todo el que quiera venir, están todos invitados a tomar el té, mate. A ver, tenés razón. Lo ideal es tradear tranquilo. Lo que pasa es que yo me aburro. Pero, a ver, yo respeto eso tanto de Marcos como el resto. El resto le gusta tradear tranquilo y sin todo esto, bueno, perfecto. Hay que respetar a cada uno. Yo no voy a echar los quinotos a todos los youtubers, che, vengan a tradear, a shortear el Marvel conmigo. ¿Cuándo asadito y cuándo? ¿Qué sé yo? Cuando liberen todo esto. Vamos a ir a la Lincoln Road a hacer choripán en el medio de la avenida. En la peatonal. Afuera del Apple Store. Van a venir varios a comprar iPhone, ¿eh? Yo ya los conozco. Dice que la inflación va a ser un poco mayor al 2%. Para Estados Unidos eso es terrible. Claro, asadito por Zoom. También. Ya lo voy a armar, ya lo voy a armar. Estoy preparando todo. Ayer al quincho, con mi señora le estuvimos poniendo nylon para el tema del sonido, el ruido, las palomas y todos los gomas. Hay que cambiar el modelo. Es lo que tenemos en un mes. Bien. Che, esto no pasa nada, ¿eh? Alcohol seguro. No sé si en gel. No pasa nada, se murió el mercado, listo. Va a pasar que cierra la transmisión y se va toda la mierda. Pero bueno, yo me quedé con ser un lot de ahí, shorteado.
La Turi estrategia justo con el Concord es para acciones a largo plazo, hay que mirarla un día, semana. La Turi estrategia de intradía puedes mirarla en LSG 2 minutos, 5 minutos, 15, va a depender de lo que te guste hacer. Sergio Ien, buscame acá, buscame en ese grupo. Tengo el mismo acá, sumate a los grupos de Telegram, bueno, 323, bueno. Hablen ustedes, no sé, pregunten, cuéntenme de su vida. Mientras esto baja, obvio. Pero Forex podés hacer acá en London y usás la Turi Estrategia 2.0 para Forex. London es un... tenés todas las divisas, tenés todo lo de Forex. Que yo tradeé el RADOK, que es un índice. Vos podés tradear el euro dólar, cualquier divisa. El dólar peso, cualquier cosa podés. No, mentí. ¿Qué opinión vos tenés de los futuros? No, generalmente, digamos, Ashira se murió y no opero futuros, no. Opero lo real, lo del día, estoy triste. Ayer fue mi último día de Lucho en el Barça. Lo dije que se haga miembro del SUTA. Y sí. Forex es mejor en MetaTrader 4. Es gusto. Es gusto. Recargar, no, para. La casaste, Guillermo, ¿eh? Rafael, estoy en euro dólar con la Turi estrategia. Muy bien. Pueden agarrar cualquier divisa, pueden... Bueno. Sí, a ver, mi análisis fundamental es básico para empezar. Después, Ariel es el que más sabe, Ariel de Inverar es el que más sabe del análisis fundamental y la verdad que... ¿Cuál es la Turi estrategia? Bueno, listo. Cerramos el vivo de hoy. Aburridísimo. Chao. No, no me fui, no me fui. Está bien, Messi. No hay ningún problema. Te podés enojar. Estás todos los días acá. Estoy haciendo la segunda vez tus cursos, jaja. Qué animal que soy. Y bueno, Patricia, esto es entrenamiento. Los que te seguimos hace tiempo nos ponemos verdes. Sí, ya sé que muchas veces... Pero hay que también tener paciencia que se suma gente nueva y hay que tenerle paciencia. El público se renueva, tal cual. Hasta la próxima. Bueno, yo lo que voy a hacer, muchachos, porque esto está aburridísimo. Como hago siempre, cuando no puedo cerrar una operación en vivo, me encanta cerrar las operaciones en vivo, pero bueno,
Le voy a poner un take profit de 0.39. Le voy a poner una alarmita de Martita en los 1500 para hacer recarga. Y nada, si se va a los 1500 recargo este short y si no la espero. Me asusté en el short y salí antes. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Miren los videos. Vayan al canal, suscríbanse, activen campanita, pónganle me gusta. Cuando la operación se te va para el otro lado, cerrás y asumís pérdidas o esperar lo necesario. Eso es tu decisión, Juan Cruz. Yo soy más arriesgado. Y como entré con poco lotaje, trato de recargar. Pero ahí está entrando, ¿eh? Está entrando el volumen. Justo cuando voy a cerrar. Y van todas ganadoras. Y acá entré en short acá abajo y se me dio vuelta. Pero bueno, esto en cualquier momento se viene. ¿Vos decís? Bueno, ¿me quedo o me voy? Somos 305. Porque me estaba por ahí, pero mirá cómo está subiendo el VIX. ¿Me voy triunfante? Vamos a ver. Quédate que esto sangra. Shorteado en vivo. Y ahora sí, vamos a poner un stop loss en trailing stop. Lo ponemos en B. Y a disfrutar de las ganancias. Y a disfrutar de las ganancias. 292, se están yendo todo. Bueno, se aburrieron. Está bien que se aburran. Vamos a ver, vamos. Baja un poquito más. Baja un poquito más, dale.
Hola Sergio, saqué $10 al día, así que me voy a cocinar. El trío de los panchos, una del trío de los panchos. Bueno muchachos, damas y caballeros, el trading del día de hoy, roedor, 4 operaciones verdes, $1,14. Si metía más lotaje podían ser $11. Si metías más lotaje podía ser 114. Pero por ahora vamos de a poquito. Sergio, ¿con cuánto recomendás? A ver, $100 mínimo. A ver, con 50 ya accedes a 500 videos y te entrenás. Y va a depender de tu experiencia. Después, para hacer este trading roedor con $100, $200, tranquilamente. Pero va a depender de si estás dispuesto a perder esos $200. Ojota. Ten en cuenta que esos $200 los podés perder. Entonces, que no sean de tus ahorros que vayas a necesitar. Que sea algo que diga, bueno, entreno con 200 en real, pero estoy dispuesto a perder. Es difícil igual con 100 o 200. Sí, claro, bueno, todo es difícil. También es difícil que cerrar la barrera de pasarse de demo a real. Todo es difícil, muchachos. Ser el mejor jugador del mundo, o ser un piloto de avión, o ser profesional en algo, es difícil. Pero si mantienen la disciplina de todos los días, sentarse un ratito y verme acá, ponerme me gusta y no confiar en nadie menos en mí, gracias, gracias, gracias totales. Chau.